Buenas noches, mi nombre es Gabriela Montoya. A continuación, hablaremos sobre la Norma Internacional de Contabilidad 1, Presentación de Estados Financieros. Estas normas fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad con el objetivo de crear un estándar que permitiera la comparabilidad de la información financiera. Las NIF son un conjunto de normas con enfoque financiero que buscan dar una estructura uniforme a la información financiera y a la contabilidad de las empresas, y que en corto tiempo serán el lenguaje contable financiero universal. Los estados financieros tienen la finalidad de constituir una representación estructurada de la situación y rendimiento financiero de una entidad, y su objetivo es suministrar información útil a una amplia variedad de usuarios para la toma de decisiones. También muestra los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que le han sido confiados. Los estados financieros brindan información sobre los siguientes elementos de una entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos y flujos de efectivo. Esta información, junto con las notas, ayuda a los interesados a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y especialmente su distribución temporal y su grado de incertidumbre. El juego completo de estados financieros comprende el estado de situación financiera al final del periodo, el estado de resultado y otro resultado integral del periodo, el estado de cambios en el patrimonio del periodo, el estado de flujo de efectivo del periodo, notas que incluyen un resumen de las políticas contables importantes, información comparativa, el estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior. Cabe mencionar que una entidad puede utilizar para denominar a los estados títulos distintos a los que se usan en esta norma. Muchas entidades presentan un análisis financiero elaborado por la gerencia, que describe y explica las características principales del rendimiento y la situación financiera de la entidad, así como las principales incertidumbres a las que se enfrenta. Los estados financieros reflejarán razonablemente la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. En la práctica, la presentación razonable se alcanza cumpliendo con las NIF aplicables. Una partida entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros cuando no representen de forma fidedigna las transacciones, así como los otros sucesos y condiciones que debiera representar, y en consecuencia fuera probable que influyera en las decisiones económicas tomadas por los usuarios de los estados financieros. Paola Ramírez Arce. Cuando se elabora un estado financiero debe hacerse bajo la hipótesis de negocio en marcha. La gerencia evalúa la capacidad de continuar en funcionamiento o cesar su actividad. Se pueden utilizar otras hipótesis para presentar los estados financieros, pero estas deben ser reveladas y se debe explicar por qué no se considera un negocio en marcha. La entidad deberá elaborar sus estados financieros, excepto el estado de flujo, utilizando la base de Venn. Materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Las transacciones se clasifican según su naturaleza o función. Los datos clasificados constituyen los estados financieros, por lo cual la empresa presentará por separado cada clase significativa de partidas similares y una partida que no justifique su importancia por sí deberá agregarse a otras partidas, ya sea al estado financiero y en las notas. La empresa decide la forma en que agrega la información de los estados financieros y las notas. No puede ocultar información importante haciéndola pasar como no importante. Y no es necesario revelar información específica si esta no tiene una importancia relativa. Compensación. No se debe compensar cifras. No se puede compensar activos con pasivos y presentar un saldo neto o ingresos con gastos, a menos que así lo requiera o lo permita la NIF. Frecuencia de la información. La empresa o organización debe presentar un juego completo de estados financieros al menos una vez al año. Al presentar la información en un periodo mayor o menor a un año, debe dar la razón, ya que el cambio de periodos en los estados financieros no permiten totalmente su comparación. Información comparativa. La información comparativa mínima es la que se detalla en la presentación. Además, se incluye la información comparativa, descriptiva y narrativa cuando sea necesario para la comprensión de los estados financieros.
Información comparativa adicional. Esta información debe ser preparada de acuerdo a los NIF. Esta información puede consistir en presentar uno o más estados financieros, por ejemplo, un tercer estado de resultados de periodo. Cambios en políticas contables. Se presentará un tercer estado de situación financiera solo si se aplica una política contable de forma retroactiva o se corrige un error y se hagan cambios o modificaciones en las partidas de importancia significativa. Además, se deberá manifestar la naturaleza y la razón de dicha reclasificación y el importe de cada partida reclasificada. Uniformidad de la presentación. Se debe mantener la presentación de un periodo a otro a menos que una NIF requiera un cambio de la presentación y estas no pueden perjudicar su comprensión y su comparabilidad. Estructura y contenido. Identificación de los estados financieros. El objetivo de este apartado es procurar que las entidades identifiquen con claridad cada estado financiero y las notas. Se debe colocar el nombre de la entidad, aclarar si los estados financieros son de entidad individual o un grupo de entidades, la fecha del cierre del periodo sobre que se informa, la moneda de presentación y si se practicó algún tipo de redondeo para no ocultar algún tipo de información importante. Mi nombre es María Paula Madrigal Espinosa. Yo les voy a explicar el estado de situación financiera. Algunas de las partidas que se deben presentar son cuentas por cobrar, cuentas por pagar, efectivo y sus equivalentes, maquinaria, mobiliario y equipo, propiedad y planta, además de inversiones, inventarios, activos intangibles, provisiones, pasivos financieros, participaciones no controladoras presentadas dentro del patrimonio, capital emitido y reservas. Estas partidas se pueden presentar en un orden y formato establecido por la entidad. Normalmente se clasifican entre corrientes y no corrientes. La entidad decidirá si presentar partidas adicionales evaluando naturaleza y liquidez de activos, función de los activos dentro de la entidad e importe, naturaleza y plazo de los pasivos. Ok, como les mencioné, la entidad normalmente los presenta los activos y pasivos como corrientes y no corrientes. Sin embargo, cuando el grado de liquidez proporciona información más relevante, esta se va a acomodar de forma ascendente a descendente. Y cuando la entidad suministre bienes o servicios, es importante distinguir entre activos netos circulando como capital de trabajo y los utilizados en operaciones. Ok, ¿cómo distinguir cuando los activos y pasivos son corrientes y no corrientes? Ok, los corrientes se espera vender, consumir o liquidar en el ciclo normal de operaciones. Además, se mantienen para negociar, realizarlo, liquidarlo en el transcurso de 12 meses. El efectivo y sus equivalentes, excepto los restringidos, van en esta clase y además no se tiene derecho incondicional a aplazar la cancelación del pasivo al menos en 12 meses siguientes a la fecha de informar. Y mientras dentro de los no corrientes van todos los demás activos y pasivos cuya duración en el aspecto contable sea mayor a 12 meses. Ok, información que va dentro del estado de situación financiera o en las notas. Subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas. Estas se van a desagregar por clases y revelar por cada clase de capital en acciones, el número de acciones autorizadas, el número de acciones emitidas y pagadas, ya sea parcial o totalmente, valor nominal de las acciones o si no lo tienen, conciliación, número al principio y al final del periodo, derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones y acciones en su poder y acciones reservadas por existencia de opciones o contratos para la venta, además de describir la naturaleza y destino de cada partida de patrimonio. Si la entidad no tiene capital en acciones, entonces se van a mostrar cambios durante el periodo en cada categoría del patrimonio y mencionar si una entidad ha reclasificado algunas de sus partidas. Este es un ejemplo de un estado de situación financiera donde presenta sus activos y sus pasivos divididos en corrientes y no corrientes cada uno y además de las partidas respectivas en cada una de estas clasificaciones. Y por último también se presenta el patrimonio con sus respectivas partidas. Mi nombre es José Daniel Fallas y les voy a hablar sobre el resultado del periodo y otro resultado integral. Como sabemos, las empresas deben presentar sus movimientos de gastos e ingresos del periodo. Para ello deben de formular estados de resultados del periodo, estado de resultado integral total y la suma del total de eso sería el resultado integral del periodo. Si se presenta el estado de resultado del periodo por separado, no se deberá incluir en este el estado de resultado integral. Ahora, ¿qué información se presenta para cada uno de estos? En el caso del
estado o resultado del periodo se debe incluir ingresos de actividades ordinarias, que es decir, los que provienen de la principal actividad de la empresa, ganancias y pérdidas por cuestión de activos financieros, costos financieros, pérdidas de valor, participación de los asociados y otros negocios conjuntos, activos financieros que se clasifican, gasto por impuestos y un importe único para el total de las operaciones discontinuadas. Ahora, en el caso del estado resultado integral, se debe presentar las partidas de otro resultado integral por la naturaleza de estos. La participación en el otro resultado integral de asociados y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación. Una entidad presentará partidas adicionales sea relevante para comprender el rendimiento financiero, y una entidad no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partidas extraordinarias. Ahora bien, el resultado del periodo, en este la entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto de un periodo. En el caso del otro resultado integral del periodo, una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada partida de otro resultado integral, incluyendo los ajustes por reclasificación en el estado del resultado del periodo y otro resultado integral o en las notas. Se puede presentar neto de impuestos o bien antes de impuestos. En caso de reclasificación, surge por negocios en el extranjero o bien cuando el flujo de efectivo previsto cubierto afecta el resultado del periodo. Mientras tanto, estos no surgen por cambios en el superávit de revaluación o bien por nuevas mediciones de planes de beneficios. Información a presentar en los estados de resultado del periodo y otro resultado integral. Cuando las partidas de ingreso o gastos son materiales, una entidad revelará de forma separada información sobre su naturaleza e importe. Las revelaciones separadas serán por rebaja de inventarios hasta su valor neto, la reestructuración de las actividades de una entidad, la disposición de partidas de propiedades, planta y equipo, las disposiciones de inversiones, las operaciones discontinuadas, la cancelación de pagos por litigio, reversiones de provisiones. Ahora bien, una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de estos dentro de la entidad, lo que proporcionará una información más fiable y relevante. Por naturaleza de gastos, la entidad agrupará gastos dentro del resultado de acuerdo con su naturaleza. Y por función de gastos, se clasificará los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas. Cabe destacar que una entidad que clasifique los gastos por función revelará información adicional sobre la naturaleza de ellos, donde incluirá los gastos por depreciación, amortización y el gasto por beneficios a los empleados. Bueno, mi nombre es Margeni Centeno y yo les voy a hablar acerca del estado de cambios en el patrimonio. Este estado nos permite poder ver las variaciones que han sufrido los diferentes elementos del patrimonio, así poder analizar y explicar también sus causas, las causas de estas variaciones. A la hora de presentar información debe ser lo que es el resultado integral total del periodo, de modo que se pueda mostrar de forma separada lo que son importes totales atribuibles a la Contralora, que sería la entidad que tiene una o más subsidiarias, y las que son atribuibles a participaciones no controladas, que serían como el patrimonio de las subsidiarias. Segundo, para cada componente de patrimonio, los efectos de aplicación retroactiva, que serían cambios en las políticas contables, o la reexpresión retroactiva, que serían correcciones de errores. Como tercero, para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al final e inicio del periodo. Entonces, como resultante, como mínimo, tenemos que tener lo que es cambios en el resultado del periodo, otro resultado del otro resultado integral, y también transacciones con los propietarios, ya sea por contribuciones o por distribuciones que se hayan hecho con estas personas. Este es un ejemplo de un estado de cambios en el patrimonio que lo que indica son las variaciones de 3 años consecutivos. Pasando al estado de flujos de efectivo, este nos permite evaluar la capacidad de una entidad para generar efectivo, así como la necesidad de esta para utilizar los flujos de efectivo. En Annex 7 viene toda la información para la presentación y elaboración de dichos estados. Se divide en 3 actividades de operación, inversión y financiamiento. Con las notas o las estructuras. Ahora bien, esta parte es importante porque las empresas deben lo que es
presentar información acerca de las bases para la preparación de estados, políticas contables utilizadas, otra información requerida por la NIF pero que no se haya incluido en otro lugar o información relevante para poder entender mejor los estados financieros. Información a revelar sobre políticas contables. Una entidad revelará sus políticas contables significativas, incluyendo primeramente lo que es una base de medición utilizada para elaborar los estados financieros. Esto puede ser un costo histórico, un costo corriente, y esa base va a ayudar mucho para entender o para comprender o analizar también lo que es los estados financieros, así como otras políticas contables que puedan ayudar a una mejor comprensión. Causas de incertidumbre en las estimaciones. Es importante que una empresa pueda revelar información acerca de supuestos futuros o causas de incertidumbre que puedan tener un riesgo significativo en el valor en libros en pasivos y tanto lo que es también en activos. Otra información a revelar, es importante que si no se incluye esta información se pueda incluir en esta parte, ya que es como lo que es el domicilio, la forma legal de la identidad, el país en el que se ha constituido, una descripción de la naturaleza de las operaciones o las principales actividades, el nombre de la controladora directa o de la controladora última del grupo, y si es una entidad de vida limitada, ¿verdad?, la duración de la misma. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esto que hemos visto a lo largo de la presentación nos va a ayudar mucho a poder elaborar y presentar estados financieros de la mejor manera, y es realmente útil para ir creciendo profesionalmente. Muchas gracias, esto sería todo.